noches para todos. Muchas gracias por estar esta noche nuevamente aquí con nosotros, compartiendo un nuevo día, un nuevo tema, un nuevo inicio de semana. De verdad que es para nosotros muy grato, pues, las personas que nos acompañan en este día y especialmente a la doctora Olga, al doctor Efreidi. Mil gracias por estar aquí otra vez con Redi, con Contaliados, con toda la comunidad que nos acompaña. Y bueno, a ver, hoy un tema que nos va a exponer el doctor Efreidi, que es el tema de propiedad de inversión, que bueno, es un tema pues de ya de norma internacional, que muchos ya tienen claro, otros necesitamos como ese refuerzo, como esa capacitación. Y entonces hoy están aquí pues el doctor Efreidi y la doctora Olga para compartirnos de su experiencia, de todo lo que han leído, por todos esos estudios que han hecho con todo este tema de norma internacional. Entonces, doctora Olga, bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, comunidad de Ready. Gracias por estar a las 9:30 de la noche pendientes de nosotros. Les mando un saludo a todos los que se han conectado. Esperamos que el tema de hoy sea de su interés. Tratamos de hacerlo corto, pero sustancioso para que, digamos, que guardemos los temas principales en nuestro conocimiento, en nuestra conciencia y podamos en algún momento volverlos a utilizar cuando se requiera. Pues propiedades de inversión es un tema muy interesante. Requiere conocimiento para poder identificar qué es propiedad de inversión, qué se puede hacer con ellas, si se deprecia, si no se deprecia, en qué condiciones. Entonces es una norma muy interesante que tenemos que aprender todos los que sabemos de contabilidad y que tenemos que desarrollar un estado financiero bajo nivel. Continúa, Claro que Freddy, sí. con el tema, ya que tú eres nuestro director de NIF para tocar los temas de Ready frente a NIF y para que la comunidad conozca pues tu conocimiento, lo que te ha tocado trabajar, que ha sido pues grande tu experiencia frente a este tema, ¿no? Así es, doctora Olga, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a hablar acerca de propiedades de inversión. Sí. Es un tema que es de mucho análisis porque las personas suelen confundir las propiedades de inversión con propiedades planta y equipo. Y aunque tienen un factor común, que es que son bienes inmuebles, hay que tener muy bien identificado cuándo sí es una propiedad de inversión y cuándo es realmente una propiedad planta y equipo. Y este es un tema que se maneja tanto en las NIF plenas como pymes. En las plenas lo vamos a ver por la NIC 40 y en las pymes lo vamos a ver por la sección 16. Perfecto, perfecto. No, de verdad que muchísimas gracias por estar en esta noche aquí, por acompañarnos, por compartir este conocimiento pues aquí con la comunidad de Red y con la comunidad de Contaliados. Y bueno, yo creo que sin más, doctor Efreidi, empecemos con este tema de propiedades de inversión, a ver cómo es que tenemos que clasificar, reconocer, cómo es que vamos a hacer todo este tema de qué es una propiedad de inversión, en qué se diferencia de la propiedad planta y equipo. Y bueno, yo creo que las personas que tengan dudas nos pueden ir escribiendo, las pueden ir dejando y con mucho gusto se las vamos a estar contestando ahora o si no se las estamos contestando pues en el transcurso de la semana. Igual repetimos la recomendación, utilicemos los hashtags de nosotros, hashtag ready, pregunta ready, para que nosotros Claro podamos que sí. identificar las preguntas que tengan y darle una respuesta a través de estas charlas que digamos que aquí no tenemos ningún miedo al hate por equivocarnos, porque somos humanos y no todas nos la sabemos. El contador tiene que dejar esa presunción de que todo se lo sabe. Un contador no puede ser contador, abogado, jefe de recursos humanos, en eso estamos claros, pero parece ser que nuestros clientes y digamos que nuestra forma de trabajo acá en Colombia nos ha obligado a hacer muchas cosas al mismo tiempo y nos ha obligado a tomar tareas que realmente no nos corresponden. No quiere decir que esto esté mal, es muy bueno ser versátil, pero considero que a un cliente no le sirve o el cliente no le sirve esta posición. Al cliente le sirve un empleado que esté claro en los temas, que esté claro en su posición y que, digamos que cuando tenga la opción de garantizarle al cliente, decirle, mire, este tema no lo manejo, lo maneja otra persona y pueda incluso servir de puente para que llegue esta otra persona a entregar su conocimiento a la empresa. Cada vez que contratamos a alguien nuevo en la empresa, lejos de quitar un trabajo, está dando más trabajo.
lejos de quitar una posición en la empresa, está antes afianzándola, porque todos afianzaríamos el conocimiento si tenemos muy claro digamos que de asociaciones que podemos hacer entre trabajadores, entre compañeros de trabajo. Listo, Freddy, cuéntanos, ¿cómo nos vamos con esa NIC 40? La NIC 40 esta es para Grupo 1, ¿no? Para Porque Grupo 1, la versión full. la versión full, porque para pymes ya es la sección 16, ¿me dijiste? Es la sección 16, así lo es. Ok, listo. Descontinúa. Bueno, entonces para hablar de este tema de NIC 40 de propiedades de inversión, tenemos que tener en cuenta algo clave y es en lo que muchas personas tienden a equivocarse cuando mencionan o escuchan el nombre de propiedades de inversión. La palabra inversión como que los traslada a un tipo de instrumento financiero, cuando hemos visto hace 8 días el tema de instrumentos financieros, sino la clave aquí para poder entender esta norma es saber que las propiedades de inversión es sinónimo de bienes inmuebles. Y por inmuebles entiéndase terrenos, edificios, casas, apartamentos, locales comerciales, todo lo que sea un bien inmueble ya es una propiedad de inversión, sí, y solo si cumple con algunas definiciones, pero si es propiedad de inversión, fijo, ya es un bien inmueble. Para poder entender este tema, tenemos que tener claras algunas definiciones, que es el importe en libros. El importe en libros es nada más que el costo por el cual yo reconocí la propiedad de inversión. Y también tenemos el valor razonable, y el valor razonable hace referencia al valor o al precio del mercado de ese bien inmueble en una fecha exacta de su medición. Y ese valor razonable está muy amarrado a lo que es la NIF 13 para poder saber cuánto realmente vale esa propiedad de inversión. La definición que tenemos de propiedades de inversión es, como vemos en la diapositiva, pero para que lo puedan entender de una manera más fácil, una propiedad de inversión es un bien inmueble que se tiene para dos opciones. La primera, para que gane plusvalía, porque así lo dice en la norma, y es un concepto muy técnico y difícil de entender. Cuando a mí me dicen un bien inmueble que es para que obtenga plusvalía, es como coloquialmente se conoce aquí en Colombia como un lote que está para engorde, es decir, para que se valorice. Si yo compro un bien inmueble hoy en 100 millones de pesos, muy posiblemente en 5 años puede llegar a valer 140 millones de pesos. Esa valorización que se ganó es lo que en NIF se conoce como plusvalía. O aquí en Colombia, valorización o engorde, como le llaman. Y la otra opción es que para que sea una propiedad de inversión, fuera de que es un bien inmueble, tiene que ser un bien inmueble que yo lo voy a arrendar para poder obtener una rentabilidad a través del arrendamiento. Si cumple con esas dos funciones, ya es una propiedad de inversión. Primero, que sea un bien inmueble, que esté para engorde o plusvalía y que se pueda arrendar para obtener unos rendimientos. Ahora, hay una cosa que se debe tener en cuenta, y es que si el bien inmueble es el objeto social de esa empresa, que el objeto social de la empresa sea comprar terrenos para después venderlos, pues eso no es una propiedad de inversión, porque las propiedades de inversión se caracterizan porque son bienes inmuebles que no hacen parte del giro ordinario del negocio. Ok. Y aquí dentro de esta definición es lo que yo les estaba explicando ahora, que es muy claro en cuanto al tema de las propiedades de inversión. Freddy, yo creo que tienes que silenciar el micrófono del celular. Ah, sí, dame un segundo, por favor. Entonces estábamos hablando del tema de las definiciones de propiedades de inversión, y retomando decíamos que las propiedades de inversión eran bienes inmuebles, y que fuera de ser bienes inmuebles tenían que cumplir dos características, que era para que obtengan plusvalía, valorización o engorde, o que se tengan para ser alquilados o arrendados y que esos arrendamientos se conviertan en una rentabilidad para mí. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad planta y equipo y una propiedad de inversión? Si bien es cierto, dentro de las propiedades planta y equipo también hay inmuebles, y las propiedades de inversión también son inmuebles, hay
un solo concepto que deben cumplir para que ésta se pueda diferenciar de una propiedad planta y equipo y una propiedad inversión. Y es que en las propiedades planta y equipo, si los bienes inmuebles se utilizan para el desarrollo del objeto social de esa empresa, ya es una propiedad planta y equipo. Sí. Y entiéndase dentro del desarrollo del objeto social de la empresa, la parte de la producción, donde están las oficinas administrativas, las oficinas de ventas, todo eso ayuda al objeto social de la empresa. Por consiguiente, todo eso es propiedad, planta y equipo. Sí, porque había parte, cuando empezaron este tema de las NIF, yo me acuerdo que salió mucho gurú a decir que si no activaba directamente en la actividad de venta o de generación de ingreso, entonces no debía de catalogarse como propiedad planta de equipo, sino como propiedad de inversión. Y ahí es donde Exacto. resulta la diferencia, porque según lo que hemos analizado, lo que tú has analizado dentro de lo que nos estás diciendo es que si de todas formas es la planta administrativa, pero está dentro de la operación de la empresa, o sea, es necesaria para la operación de la empresa, independientemente de que funcionen las oficinas administrativas, hacen parte de la actividad de la empresa, desde el área administrativa, claro, pero es propiedad planta de equipo. Exacto. Y allí era un tema que se debatía mucho cuando se implementaron las NIF en Colombia por primera vez, y Total. era que algunos edificios, pongámosle para el ejemplo, 3 pisos, el primer piso y el segundo piso lo utilizaban para el desarrollo de la empresa, pero el tercer piso lo arrendaban a un tercero para que tuviera su negocio allá en el tercer piso. Claro. Nótese aquí que en este caso el edificio es uno solo, que son 3 niveles, pero los 2 primeros niveles se utilizaban para el objeto social de la empresa. Por consiguiente, bajo NIF, los 2 primeros pisos eran propiedad, planta y equipo, y el tercer piso era una propiedad de inversión. Es decir, en un solo edificio podían estar las dos, tanto propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión. ¿Qué nos decía la norma en ese momento? Cuando usted vaya a reconocer este tipo de activo financiero, propiedad, planta de equipo o propiedades de inversión, usted tenía que encontrar cuánto valía la propiedad, planta de equipo y cuánto valía la propiedad de inversión. Y eso en las NIF plenas se volvió algo que fue muy complicado poderlo medir, porque todos sabían que el edificio costaba 1.000 millones de pesos, pero de esos 1.000, ¿cuánto le tocaba al primer piso? ¿Cuánto le tocaba al segundo piso? ¿Cuánto le tocaba al tercer piso? Secciónelo. Exacto, secciónelo. Allí lo que tocó hacer fue hacer unos avalúos bajo la NIF 13, porque los avalúos aquí en Colombia, antes de las NIF, y aún hay veces se hace así, el avalúo se hacía con base en el valor que el dueño del edificio le dijera. El dueño del edificio le decía, quiero que este edificio valga 2.000 millones, y eso te lo colocaban en el avalúo. Pero los avalúos bajo NIF que se hacen bajo la NIF 13 de valor razonable, hacen un estudio de todos los edificios que están alrededor de tu edificio para saber realmente cuánto puede valer tu edificio. Y ellos te decían, este edificio vale 1.500 millones de pesos y el metro cuadrado, por ejemplo, vale 800.000 pesos. Cuando los avalúos ya decían, el metro cuadrado tiene este valor, ya poder diferenciar qué precio se le iba a dar a la propiedad, planta y equipo y qué precio se le iba a dar a la propiedad de inversión que estaba dentro de un edificio, pues ya se podía identificar. Porque si yo decía, de los 3 pisos, los 2 primeros pisos tienen 1.000 metros cuadrados, ejemplo, y el tercer piso tiene 500 metros cuadrados, pues yo ya sé 500 metros cuadrados por los 800.000 pesos, vale tanto. Y el primer y segundo piso, que son otros 500 y 500.000 metros por el valor del metro cuadrado, eso es lo que da para propiedad, planta de equipo, y eso es lo que da para propiedades de inversión. Que ese fue un tema muy tedioso, pero se pudo resolver porque la medición, la valoración de estas propiedades de inversión pudieron ser cuantificables en cuanto a los metros cuadrados. No, y ahora todavía persiste la situación. Yo todavía tengo, en estos días mandé a hacer una valoración y me dijeron con NIF o sin NIF. Ese con NIF le sale más caro. Sí. Y yo digo, pero por favor, estamos hablando de empresas, obvio que es con NIF, obvio que se necesita con todos los requisitos de la ficha técnica. O sea, ahí yo no entiendo. O sea, porque según eso todavía es costumbre, ¿no? Lo que diga el jefe que vale.
Hay un viejo adagio que dice que quién le coloca quién le coloca el precio al caballo, pues el amo no. Entonces Así es. aquí la siguen utilizando. Ya, hay algo muy curioso en un proceso de implementación ANIF por primera vez, cuando se hizo el avalúo de un bien inmueble, realmente el bien inmueble no valía tanto como decían los libros de contabilidad, el avalúo decía otra cosa. Ah, no, porque es que un Y bien puede perder su valor muy fácil. O sea, por ejemplo, yo tengo una casa muy hermosa en un barrio muy bonito y de repente ese barrio se daña. ¿Qué puede pasar, no? sí, Y se va situando población que de pronto va bajando y bajan el nivel porque baja la seguridad, baja la percepción de seguridad del sector y de pronto había un colegio que era el que más le subía el nivel y cierran ese colegio y lo trasladan. Entonces, el sitio como tal empieza a perder valor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque entonces ya ahí hay que tener un reconocimiento frente a este bien. Por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Que cuando inició la platería Ramírez, que está por el lado popular, yo me imagino que cuando inició era un sitio muy estratégico, muy bueno. Y mira que ahorita es un sitio que todavía ellos, pues, me imagino, hasta donde todavía están ahí. Me imagino que ahorita están ahí todo el tema, pero el sitio como propiedad de inversión o como propiedad de planta de equipo tuvo que haber bajado mucho el valor. exacto. O muchas veces también pasa que en las contabilidades de algunas empresas hacían unos avalúos por unos precios muy altos y cuando ya se llegó la implementación de las NIF y la NIF mostró el valor de ese inmueble, les dijo, no, venga, usted tenía un valor muy inflado allí, su bien inmueble sí vale, pero no vale tanto. O por ejemplo en Cartagena donde existe el autoavalúo, hay que. Y como era lo que dijera como era lo que dijera el impuesto predial, ¿no? Muchos tenían entre el avalúo era lo que dijera el impuesto predial. Como me llegara el impuesto predial, así yo declaraba el bien. Entonces hay sitios como por ejemplo Cartagena que existe el autoavalúo. Entonces allá qué, cómo quedaba este bien. Entonces yo podía decir, lo voy a vender en 6.000 millones y lo ponía a vender, lo ponía y le hacía un autoavalúo de 5.000 millones el año anterior. ¿Para qué? Para que cuando lo fuera a vender, pues la ganancia ocasional fuera bajita. Entonces Exacto. eso pasaba. Entonces ahí qué, ahí bajo la norma internacional, digamos que todo este tema lo entró a regular ya el artículo 90 del Estatuto Tributario, ¿no? Porque habían tantas triquiñuelas frente al valor del activo, de la manipulación frente al valor del activo para que en el momento de vender generara un bajo impuesto Ganancia por ganancia ocasional. ocasional. Entonces, claro, le tocó entrar a la norma a decirle, venga, usted no me puede vender por menos del 85% del valor Ujú. de mercado. Básicamente hágale un estudio antes de venderlo y declárelo el año anterior por el estudio que es, pues para que, mejor dicho, no lo venda ahorita, o sea, dése un tiempo, analice bien ese bien y cuando lo vaya a vender, que tenga un estudio claro de por cuál valor se debe vender. Porque en el momento de que yo venda un bien, hablando pues ya saltándonos al espacio tributario, si yo vendo este bien por menos del 85% del valor comercial, el valor de mercado, digamos que yo lo puedo hacer, ¿sí? Lo que pasa es que en un momento de una fiscalización de la DIAN, entrarían a refutarme ese valor y entrarían a conseguir un perito o un experto que determine el valor del bien. Digamos que pueden hacer todo el análisis de acuerdo a la ubicación del bien, de si este bien realmente fue vendido por el 85% cuando mínimo del valor comercial del bien. Y podrían entrar a cuestionar esa declaración de renta y sobre todo cuando se trata de bienes que son importantes, ¿no? Entonces Sí, aquí total. ya tienen que entrar a revisar. Vamos que una de las cosas que sí dejó Dani clara es que ya la época en la que nosotros hacíamos muchas cosas y podíamos hacer ciertas cosas para el proceso de declaración y se hacían para el proceso de declaración fuera un poco menos costoso, el impuesto saliera un poco más favorable, pues ya no se puede hacer porque la norma internacional es casi un control de precios, ¿no? Tú ya tienes claro por varios métodos cómo controlar tus precios o cómo controlar los precios de la empresa. El Estado tiene claro cómo controlar los precios de la empresa, entonces ya no es tan sencillo como no, doctor, ¿por qué me va a hacer eso? ¿Por qué me va a colocar eso tan caro? ¿Por qué este impuesto tan alto? Ya el tema se cerró, la discusión con ese artículo se cierra. Bueno, yo tengo dos dudas allí para hacerle, ¿cierto? Una es Sí. que
solamente se clasificarían allí los bienes que sean inmuebles. Por ejemplo, un carro podría entrar como una propiedad de inversión si no está, digamos, no está, por ejemplo, para la venta, ni es del giro ordinario del negocio. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si ese carro, ¿cierto? Lo tiene una empresa y la empresa renovó su flota y ya no lo usa, pero entonces decide alquilarlo a otra empresa. Entonces no es del giro ordinario, pero tiene esa propiedad y recibe un beneficio por eso. ¿Podríamos clasificar ese carro como propiedad de inversión? No, Carlos, recuerda que las propiedades de inversión sí y solo sí deben ser bienes inmuebles. Perfecto. Y La la pregunta que segunda, tú me haces, siempre las personas hacen esa pregunta porque tienden a confundir la palabra sí, inversión con que va a generar un tipo de rentabilidad, pero realmente las propiedades de inversión sí y solo sí deben ser bienes inmuebles. perfecto. Y otra pregunta que tengo aquí es que nos la hace Jorge, y Jorge nos pregunta, ¿qué connotación puede tener en mi balance que yo clasifique, digamos, estos activos como propiedad de inversión y no como propiedad, planta y equipo? De pronto, para mi toma de decisiones, de acuerdo pues a que yo mire ese balance, ¿qué connotación puede tener eso? Me imagino que para los bancos o para la gente que toma decisiones respecto a esto. Lo que pasa es que en cuanto tú más propiedades de inversión demuestres que tú tengas, siempre y cuando sean propiedades de inversión, lo que tú estás demostrando ante las entidades financieras es que eres una empresa sólida, porque las propiedades de inversión por ser bienes inmuebles siempre tienden a valorizarse. En algunos casos, muy pocos, los bienes inmuebles pierden valor, pero casi siempre los bienes inmuebles siempre tienden a valorizarse, a ganar plusvalía. Por eso te digo que cuando un banco dice, vamos a mirar qué tanto tienen propiedad, planta, equipo y propiedades de inversión, se fija mucho en las propiedades de inversión porque saben que las propiedades de inversión están generando unos ingresos pasivos, o sea, se están valorizando sin necesidad de hacer nada porque o una de dos están comprados allí para que ganen valor o están comprados para que estén generando una rentabilidad por arrendamiento. Pero el hecho de que tú lo reclasifiques en propiedad, planta de equipo y propiedad de inversión depende del objeto que se tenga con ese bien inmueble. Si es para engorde, plusvalía o que gane valor, o si es para arrendarlo y es bien inmueble, de entrada ya es propiedad de inversión. Pero yo no puedo llegar y decir una propiedad, planta de equipo, pasar la propiedad de inversión si no cumple con esos requisitos. Perfecto, muchas gracias, Brady, Freddy. uno de los temas de la propiedad de inversión, a ver si tú me corriges el concepto. Yo tenía entendido que hay una connotación también especial frente a la propiedad de inversión porque la propiedad planta de equipo se deprecia y no así con la propiedad de inversión. Corrígeme si estoy correcta en esta parte. O sea, la propiedad de inversión las propiedades de inversión no se deprecian. Bueno, hay dos temas allí que los vamos a ver más adelante. Te me adelantaste un poquito. Ay, me adelanté, como siempre. Sí, sí. Y ya los vamos a ver, pero es básicamente las propiedades de inversión tienen dos formas de medirse. Uno que es por el modelo del costo y otro que es por el modelo de valorización, de valor razonable. Ok. Y los dos modelos son formas de medirse muy diferentes, pero los vamos a ver más adelante. Te muestra cómo se hace Ah, el perfecto. reconocimiento posterior. Súper, A- hágale. a- Aquí estamos en el tema de la medición al momento del reconocimiento. Y en el momento del reconocimiento yo registro la propiedad de inversión por el valor que yo pagué en la escritura. Aquí en Colombia, un bien inmueble se registra o se contabiliza cuando ya tú tienes la escritura. Y en la escritura dice un valor y ese valor es el costo por el cual tú vas a reconocer esa propiedad de inversión. Y entiéndase, aquí por lo menos hay un hueco, y es que si la escritura me dice que ese edificio me costó 300 millones de pesos, con base en lo que diga la escritura, con eso es con lo que yo lo voy a registrar en mi contabilidad, porque yo digo, listo, la escritura dice 300 millones, ese es mi costo. Y ese costo en sí es el valor razonable, porque en eso fue en lo que se compró en ese momento. Pero como aquí en nuestro querido país hacíamos unas triquiñuelas antes de que en la escritura métalo por 300 millones, pero realmente nosotros lo vendimos en 1.000 millones de pesos y se perdieron 700 millones porque el precio real de ese edificio era 1.000 millones, pero usted por no pagar más impuestos en el proceso de escrituración
lo escrituró por 300 millones de pesos. Y usted está llevando dentro de su contabilidad un bien inmueble por 300 millones de pesos, que es lo que dice su escritura, pero realmente el valor comercial de eso era 1.000 millones de pesos. Por eso cuando entraron las NIF en las propiedades de inversión, dijeron, si usted lo quiere reconocer a valor razonable, hágalo. Y la diferencia llévela contra el patrimonio en un renglón que se llama adopción por primera vez a las NIF. Se presentaron muchos casos y muchas empresas cuando implementaron las NIF para mejorar sus activos, lo que hicieron fue que todos esos bienes inmuebles que eran propiedades de inversión les hicieron un avalúo y era porque tenían esta situación. En la escritura lo registraron por un valor muy inferior a lo que realmente pagaron en su momento. Por eso hubo muchos saldos en esa línea que se llama adopción por primera vez a las NIF. Tenía el renglón de propiedades de inversión muy elevado porque casi todas las empresas, la verdad es que no se salvó ni una, mejoraron su estado de situación financiera porque ahí sí reconocieron las propiedades de inversión al modelo del valor razonable, mientras que fiscalmente lo siguieron llevando por el valor de la escritura, porque eso es lo que me dice la norma fiscal a mí. Entonces lo que hicieron fue mostrar ante la realidad financiera de sus empresas y ante los bancos lo que realmente valían sus activos, pero fiscalmente lo siguieron dejando por lo que ellos lo tenían en la escritura y eso fue una jugada No, que, digamos, benefició mucho al empresario. digamos que ahí también está el artículo 138, 137, 138, que incluyó la ley 1819, donde técnicamente lo que te está diciendo es que la depreciación se debe llevar de acuerdo a la norma contable vigente. Entonces, en este orden de ideas, pues digamos que ya entra en poder las NIF, pero te da un artículo de transición para aquellos bienes anteriores al 2016, que es cuando entra en vigor la 1819. Y te dice que los bienes que anteriores a la ley 1819 los puedes seguir depreciando como venía con las alícuotas que venían depreciándose. Y eso, lo que te digo, hay en la ley 1819 entraron en vigencia este tipo de artículos porque hay un reconocimiento de nuestro legislador de identificar que definitivamente en Colombia, si no es así, no se hace la tarea. O sea, si no es, yo creo que las NIF empezaron mucho antes, pero aún así, hasta 2016 no existían reglas de juego claras o digamos a nivel tributario donde te demarcara claramente cuál era efectivamente el problema. Entonces le toca al legislador entrar a decirle, venga, mijo, usted viene con unos activos depreciados de cierta forma porque eran anteriores a la ley 1819. A partir de la ley 1819, los activos que usted compre se van a ir bajo la norma internacional. Lo que usted venía depreciando a viejito, hágale tranquilo como viene y sígalo hasta que lo amortice o lo agote totalmente. Entonces aquí el asunto es que si no es así, digamos que el Estado le ha tocado entrar a jugar con las dos posiciones, está puesto desde la óptica del contribuyente que tiene estos problemas y está puesto desde la óptica también del legislador de tener que regular las reglas de juego, porque como nuestra contabilidad siempre fue preparada para estados, no para estados financieros reales y correctos a la luz los verdaderos valores comerciales de la contabilidad de los bienes que tenían, sino que eran preparados básicamente para efectos tributarios, para que el impuesto al patrimonio no saliera tan costoso, para que nada saliera tan costoso. Entonces, ahora, digamos que el Estado le ha tocado entrar en esta doble jugada y por eso está el artículo 90 del Estatuto Tributario y los artículos creo que empieza desde el 127 hasta el 140, que nos empiezan a hablar de todo este tema de la depreciación, de qué bienes anteriores se deben de tomar, de cómo se deben de depreciar. Por ejemplo, hay un tema muy especial que me llama mucho la atención y es el valor residual. Entonces resulta que en el estatuto tributario está que yo deprecio hasta el valor residual. Si yo tengo contemplado en mi plan de cuentas, en mi manejo, en mi manual de políticas contables, el valor residual de los bienes, yo deprecio hasta el valor residual. O sea que si yo determino que todos mis bienes, por ejemplo, tienen un valor residual del 10%, entonces yo no puedo, yo deprecio hasta el 90%. Hay que tener mucho cuidado con esos temas porque parece que no fueran, y digamos que como dependemos muchos contadores, dependemos mucho de los sistemas, pues digamos que no actualizamos nuestras sumarias, no lo tenemos muy claro, y entonces dejamos que un sistema siga y siga depreciando a la loca, o una hojita de Excel siga haciendo la tarea, sin analizar si el valor neto del bien está bien. Entonces, eso se les recomienda muchísimo
para Perfecto. que Y empecemos a cubrir este tipo de inconsistencias que resultan cuando revientan, cuando llega la fiscalización. total, Exacto. total. Carlos, ibas a decir algo. Sí, una preguntita. Si te entendí, entonces para la propiedad de inversión se puede reconocer al costo o valor razonable, ¿sí? En norma internacional. La pregunta es, Sí. ¿tú ahorita vas a hacer la diferenciación de pronto con la NIF para pymes o si en la NIF para pymes también se pueden reconocer bajo estas dos modalidades? Bajo la NIF 40, que también tiene dos formas de medirla, que es al costo o valor razonable. Tienes esas dos formas. En las NIF pymes también. Ahora, entonces estábamos que en las NIF plenas, si tú te vas por valor razonable, lo vas a hacer por valor razonable. Si quieres hacerlo a medir un activo de propiedad de inversión por el modelo del costo, pues te vas por el modelo del costo. En las NIF pymes existe un paréntesis que dice costo-beneficio. ¿Y costo-beneficio qué es? Que si a ti hacer un avalúo para obtener el valor razonable de una propiedad de inversión en NIF pymes es muy alto, pues no te va a beneficiar en nada porque vas a incurrir en muchos gastos. Por consiguiente, Okay. síguelo llevando por el modelo del Del costo. Ya en las costo. NIF pymes como que te da la opción, ¿ya? Si en las NIF pymes las propiedades de inversión salen muy costosas, medirlas a valor razonable, pues síguelas llevando al modelo del costo y ya, no hay problema. Sí, Perfecto. no te ata de entrada porque esas son políticas que uno tiene que ubicar de entrada en una empresa, ¿no? ¿Cómo me quiero ver? Y es como lo que hace la norma internacional. ¿Cuál es la ficha de cómo me quiero ver? ¿Qué tan fuerte me quiero ver en mis estados financieros? Y lo que te dice la pyme es, mira, cualquier costo, modelo de costo que no genere un esfuerzo desproporcionado. Y está casi que Exacto. en todo el proceso es cualquier cosa que tú hagas después de que no genere un costo desproporcionado. Entonces, mira que es como, yo digo que la pyme, la norma internacional para pymes es muy, digamos que es muy, no, sin decir que es permisiva, no. Es una norma que digamos que es un poco más flexible frente a los temas Exacto. frente al costo, o sea, de cara, ¿qué le vas a pedir tú a una persona que no tiene puestos, tendrá acaso dos propiedades de inversión? Y eso que a veces, muchas veces por accidente, no porque los incluyeron dentro del balance inicial, pero no porque realmente estén lucrándolos, sino como terrenos de engorde. Entonces, digamos que no tiene una expectativa de venta, pero aún así tampoco hacen parte de la actividad de la empresa, entonces luego se catalogarían como propiedades de inversión. Pero entonces tú te pones y te atas una soga al cuello diciendo que cada año tenés que hacer un avalúo y ese avalúo sale costosísimo porque siempre es una finquita grande. Entonces, ¿tú qué dices ahí? No, pues no, entonces es un esfuerzo desproporcionado. ¿Cómo se debe ir? Al costo. Digamos que son cosas que uno desde el primer análisis de una empresa lo tiene que identificar. Pero lo bueno en la norma internacional es que no te está atando a esa situación. Ahora bien, a mí me pasó una empresa donde en el manual de políticas contables, como te digo yo, uno, cada cual se hace el harakiri como le da la gana, ¿no? Siempre yo he tenido esa práctica toda mi vida. Y entonces se pusieron en una política de que todos los años tenían que valorar sus activos, sus propiedades de inversión al valor razonable. Entonces yo, todos los años en el trote desde la política. Y resulta que pasó un año y no se hizo. Pasó el otro año y no se hizo. Llegó un análisis y cuando, esto está, pero está al valor razonable, pero lo tienen que hacer cada año. Miren, la misma política usted lo dice. Entonces, lo que llegó a una medida ya, digamos que tocó volver a reevaluar esa política porque definitivamente desde el año uno no se cumplió. Y la razonabilidad que nos dijeron es los expertos de NIFE, pues hombre, hagamos un acta donde la junta directiva y la asamblea aprueban de que se refuerce este tema de la valoración del bien y que se haga a 3 años. Pero bueno, por favor, no lo dejen pasar tampoco. Entonces son cosas que mira que sí tienen solución, porque muchas veces también llegan nuestros expertos en NIF y nos meten un show, pues que uno ya, mejor dicho, apague y vámonos. Y mire que simplemente es reformular una política. Las políticas tampoco son una soga que no se pueda cortar, o sea, se pueden reformular, que son cosas que se pueden hablar, pero si nosotros nos vamos a poner en ese plan y realmente la empresa no está apta para hacer ese costo cada año,
dependiendo de del costo-beneficio, pues no hay necesidad tampoco. Creería yo por ese lado. ¿Tú qué piensas, Efraín, frente a este tema? Cuando una empresa coloca algo en su manual de políticas contables que realmente no lo va a cumplir, no tiene ningún costo-beneficio y se puede modificar en el transcurso del tiempo. Allí hay un tema muy importante y es que yo puedo ajustar las políticas siempre y cuando no se salgan del marco de las NIF que me rigen a mí. Claro. Fíjate en el caso que tú me dices, habían puesto que en las políticas las valorizaciones se hacían cada año y eso está bien. Pero a mí las NIF me dicen muy claramente en la norma, usted si mide a valor razonable, los avalúos los puede hacer cada 3 o 5 años. Cada 3 años, si usted ve que esos bienes inmuebles están perdiendo valor o por el contrario se están valorizando muy rápido porque están haciendo construcciones alrededor. Y si usted ve que no hay un cambio muy impactante en 3 años, pues entonces hágalo cada 5 años. Lo que Exacto. quiere decir es que la norma te da un rango de 3 a 5 años para que hagas un avalúo, cada 3 o cada 5 años. Tú no lo puedes hacer un avalúo cada 10 años porque se sale de la norma. La norma te dice o cada 3 o cada 5. Es decir, lo puedes hacer cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años. O lo puedes hacer menor cada año, por ejemplo. Claro. Entonces, la política, claro que tú la puedes Algo, reajustar y decir, no, ya no era de 1 año inicialmente, pero sí, la cambiamos y va a ser de 3 a 5 años algo, y no hay ningún algo problema. que yo quiero aportar allí, que me parece importante también en este tema de cambio de políticas, y es que es importante también revisar, pues porque no se puede cambiar como que, este año entonces lo voy a hacer así y el próximo año lo hago de esta forma y el próximo año No. de esta forma, porque tiene que haber una homogeneidad y creo que también si deciden hacer un cambio de política, también hay un tema de que se tienen que devolver y volver a reexpresar los estados financieros por los tiempos que lo hicieron de la otra forma. ¿Es así? Correcto, porque cuando tú dices lo que hablábamos hace 8 días en instrumentos financieros, si tú dices, a manera de ejemplo, al corte del 2020, yo presenté mis propiedades de inversión medias al costo, pero en el 2021 yo cambié la forma de medirlas y las llevo al valor razonable, pues no vas a tener estados financieros comparativos porque el 2020 estaba al costo y el 2021 estaba a lo razonable. Lo que tienes que hacer allí es una reexpresión para el año 2020 para que los dos puedan mostrarse cómo hubiese sido el valor razonable de esas propiedades de inversión en el 2020 En comparado con el ese, valor razonable en el en ese 2021. punto es importante aclarar que es solamente el año que estamos comparando, Freddy, o habrá que devolverse hasta, hasta 2 años antes, ¿o qué? ¿Tú qué piensas ahí? Eh, Básicamente esto es un cambio en una política y un cambio en una política siempre te exige que a la fecha de corte de tus estados financieros, que aquí en Colombia son anuales, Comparativos. comparativos anuales, lo hagas al periodo inmediatamente anterior. Si tus estados financieros son anuales, pues diciembre 2021 contra diciembre 2020 y para de Y contar, para de ya hasta contar. allí llegas. Y es una Exacto, reexpresión, no es que yo me vaya y cambie toda la contabilización de un año. exacto, una Esa reexpresión también es un tema es muy especial porque entonces, no, tenemos que devolvernos y abrir el año y cambiar todo. No, es una reexpresión. Simplemente llevo esos valores, hago una revelación del tema y reexpreso los dos valores, ¿no? exacto, la reexpresión es básicamente, si la reexpresión la vamos a hacer a diciembre del 2020, la reexpresión es descargue un balance de comprobación Ujú. al 31 de diciembre del 2020 en un Excel y coloque ahora sí débitos, créditos y saldo reexpresado. Pero la Exacto. contabilidad del sistema contable nunca se No toca, se toca. Es eso que ya es esa, palabra de Dios. ahí es a donde yo voy, es que como todos queremos, nosotros fuimos tan acostumbrados por años y años y años de trabajo de que nuestra contabilidad tenía que dar preciso con la declaración de renta. Entonces, Ujú. nos da muy duro como contadores aceptar el tema de las revelaciones. Yo puedo hacer todos los ajustes que quiera, pero puedo tener reexpresiones que yo simplemente esté mostrando dentro de mis revelaciones de informe. No necesariamente tengo que ir a abrir una contabilidad para reexpresar todo lo que ya se hizo, porque pues aparte de que es ilógico, es antitécnico, es peligroso, porque yo al abrir la contabilidad estoy casi que violando mi propio sistema de información contable, o sea,
son cosas que si ya se cerraron y se generaron en un proceso, en un estado, yo estoy reexpresando una cifra porque se cambia una política contable, no necesariamente quiere decir, entonces yo tendría que volver a hacer una asamblea para volver a aprobar los estados financieros de ese año. Pues no, Exacto, no, porque yo no voy a hacer eso, estoy reexpresando un valor. Entonces, esa es una parte que sí es muy bueno que quede clara para todos nuestra comunidad que nos escucha hoy y Así pues es. al video en diferido que puedan ver, los que lo puedan ver en diferido y de pronto lo tengan claro y lo sensibilicen porque son cosas que sí realmente están pasando o pasan cuando uno revisa temas. exacto, así es. En cuanto al tema de la medición posterior, pues lo que hablábamos ahora, yo lo puedo medir al costo inicialmente y después decir, no, era el valor razonable, pero obviamente debo tener las justificaciones y el por qué voy a hacer ese cambio de política de costo a valor razonable y lo tengo que sustentar y saber que al hacer ese cambio de política, pues me va a conllevar a una reexpresión de estados financieros. Y uno de los reconocimientos es la materialidad, ¿no? O sea, que valga la pena. Porque para reconocer los Exacto. pesos, sí, pues, o sea, porque una vez me dijeron que no había no sé qué cosa, y entonces le dije, "Oye", y cuando le hice el resultado de la materialidad, daba menos del 0,5%, le dije, eso ni siquiera es material, yo no me voy a matar la cabeza con esto. O sea, pues, son temas que Ese es un uno buen también punto el que tocaste. tiene que tener claridad de cuándo sí y cuándo no. O sea, yo para qué voy a rechazar un estado financiero por 2 centavos, pues, o 3 pesos que me dé diferencia, no, pues, tampoco. Hay cosas que yo de plano, primero lo que miro es si es material el valor. Si es material, aplico. Pero si no es material, yo no lo hago. No sé, ¿hay tú qué piensas en esa parte, Freddy? Te cuento una anécdota en un grupo, en una matriz. Eh, Nosotros éramos el eslabón más pequeñito de ese grupo empresarial. Y posterior a un cierre encontramos que se fue mal un ajuste y ese ajuste era cerca de como de 500 millones de pesos. Eran 500 millones de pesos. Pues no, eso fue el bombazo para todos porque como es una cifra muy grande, eso para la empresa era material y teníamos que reexpresar y ahí sí nos dijeron hay que desbaratar la contabilidad y todo eso porque eso quedó mal, que la revisoría fiscal tiene que volver a emitir el dictamen de los Dictamen. estados financieros, que la junta directiva, que el viejito dueño de todas las empresas por allá se va a enojar y todo. Y eso llegó a la cabeza más grande de este señor que hace, no digo el nombre, pero hace unos días tuve una entrevista con Vicky Dávila. Y resulta que ese ajuste de 500 millones de pesos, comparado con la matriz de ese grupo, Ujú. las cifras de la matriz de ese grupo estaban en billones. Imagínate. Entonces nosotros por allá, 500 millones de pesos para la matriz, eso realmente era No Eso es era nada. era un redondeo. irrelevante, Era era un redondeo. irrelevante. Dijeron, no, hay que evaluar otra vez la política de materialidad para ustedes y en últimas no tuvimos que hacer ningún ajuste porque para la matriz eso realmente era inmaterial y tuvieron que reajustar la política de materialidad para la empresa porque realmente no, o sea, ¿Cómo va? no era tan relevante poder hacer todo un reproceso por una cifra que al final a la matriz no le iba a impactar mucho. Sí, es que esos son temas que suceden y por eso me gusta mucho traer el tema también, o sea, acomodarlo también es en ese horizonte de la realidad. Y es que si no existe el riesgo de materialidad, o sea, algo que realmente afecte el patrimonio de la empresa, pues no hay necesidad de reexpresarlo, de revelarlo, de matarnos la cabeza. O sea, es un criterio muy propio, o sea, parte de lo que tiene que ver la norma internacional es que determina mucho o vale mucho el criterio del contador y del financiero que esté al frente de estos estados. Entonces, ese criterio también es importante, aparte de que tiene que estar sustentado técnicamente y acorde a la política de la empresa, al manual de políticas contables que la empresa haya adoptado. Entonces, son temas que se tienen que ver, no se pueden ver de manera aislada, sino que se tienen que ver de manera conjunta, unificados con todos los criterios. Ahí haciendo un paréntesis de lo que dice la doctora Olga, es muy importante que cuando se creen las políticas
contables en una empresa que sea nueva, esas políticas contables no debe ser un copia y pegue de las normas internacionales a un Word y ponerle el logo de la empresa y un título que diga políticas Ah, contables, no, no. y le colocan alcance y todo lo que tiene la NIC. Y yo Sí, digo, sino, pero por favor, o sea, sino que maduren. las políticas se deben hacer proyectadas con base en cómo usted va a medir ese tipo de activos. No ¿Cuáles son solamente sus? eso, a usted todas las políticas no le caen, ni todas Exacto, las secciones de toda la política a usted no le caben, a usted le caben partes de las secciones de las políticas. Por eso la política exacto. hay que leerla y adoptar lo que le corresponde a la entidad en la que usted está. Y ahí es donde peca más de uno, te cuento. Sí, porque hay muchos profesionales que copian y pegan y ya estas son las políticas y realmente no. Tú antes de definir si un activo se va a mirar a costo, a valor razonable, tú tienes que ver las proyecciones. ¿Qué le conviene más a la empresa? ¿La empresa en cuánto tiempo piensa vender ese inmueble? No lo piensa vender nunca. Y con base en eso, tú dices, listo, propiedad de inversión para esta empresa le conviene más valor razonable porque tiene inmuebles que se van a valorizar y esa valorización me la llevo al estado de resultados contablemente y esa es una valorización que se me convierte en un ingreso y entre más ingreso, pues más utilidad va a mostrar la Y empresa. que es un ingreso financiero y no necesariamente es un ingreso que vaya a ir a la renta, ¿no? Porque es una valoración de mercado y las Exacto. valoraciones de mercado no van a la renta. O sea, hay que tener en cuenta, nosotros tenemos que desligar esa parte donde nos daba mucho miedo valorar las cosas como eran porque se iban directamente a la renta, porque ya para eso existe la conciliación fiscal. Y la conciliación Exacto. y las sumarias de conciliación fiscales son precisamente para eso, para que la empresa lleve la parte financiera como debe de ser, al valor razonable, a los valores reales que le corresponden a la empresa, a los que mejor le sientan, y la parte fiscal va con su curso común y corriente, como la norma fiscal lo determina. Exacto. Entonces, nótese que bajo NIF vas a tener unos activos valorizados mostrando unos ingresos por valorización, pero son unos ingresos unos ingresos que no se han capitalizado porque el activo no se ha vendido. Son ingresos producto de una valorización y que fiscalmente realmente no se reconoce ese ingreso porque realmente es plata que no te ha entrado. Y volviendo a la parte del modelo del costo de las propiedades de inversión, pues esta nos dice, después del reconocimiento inicial, la entidad que elija el modelo del costo medirá sus propiedades de inversión aplicando los requisitos establecidos en la NIC 16 para este modelo. O sea que lo que se vaya por modelo del costo se va a medir como diga la NIC 16 de propiedades, planta y equipo. Que ese es otro tema que tenemos que abarcar en estas charlas. Y en cuanto al tema de la información a revelar en las propiedades de inversión, para las NIF plenas, la información a revelar de las propiedades de inversión tiene que detallar específicamente cuáles son esos bienes inmuebles que usted tiene en propiedades de inversión. Si son terrenos, cuánto tienen terrenos en edificios, bodegas, cuál es por qué es una propiedad de inversión, si es porque se está obteniendo plusvalía o si está teniendo o se está arrendando, por qué razón se fue por el modelo del costo y no por el del valor razonable, cada cuánto se están haciendo los avalúos. Toda esa información es muy importante para poder decir cómo se encuentran expresadas las propiedades de inversión dentro de los estados financieros. Y un tema Olga, que tú me decías y que de pronto Sí. casi se me escapa, es que las propiedades de inversión que se miden por el modelo del costo no se deprecian. Qué bueno. Esas sí están, esas sí están por el modelo del costo que está allí, se va. Solamente pueden ser afectadas por deterioro, si es que llegase a existir. Pero si está por el modelo del costo y a futuro tú te das cuenta que se valorizó, pues esa valoración tú no te la puedes tomar. Ah. ¿Ya? En Ese cambio, es en cambio, a valor razonable sí se pueden depreciar. a valor razonable, no, tampoco se Tampoco, deprecian, o sea, no no se se van a puede depreciar. depreciar. Ah, Exacto, porque la depreciación solo aplica para la a propiedad. aquellos activos
que se utilizan para el desarrollo del objeto social de la empresa y que tienen una condición y es que se desgastan por su uso continuo. Ejemplo, una maquinaria y equipo, un computador se está desgastando porque todo el tiempo lo están usando y ese desgaste se traduce en una depreciación, que quiere decir que en X años el equipo ya no va a ser tan, tan servible o tan óptimo y vas a tener que reemplazarlo, porque eso es lo que te dice la depreciación, es la vida útil de este activo. Ujú. Además que en la parte de los terrenos, pues propiedades de inversión que sean terrenos y que se midan al modelo del costo, pues no, Sí, pero más, pero posiblemente no se van no, a porque el depreciar. terreno nunca se deprecia, pero en el caso de, Exacto. pero la edificación, por ejemplo, cuando tengo las edificaciones, Si es propiedad de inversión y se mide al costo, no hay necesidad no hay de necesidad de depreciarlo. depreciarla. Ok. Y en el valor razonable, por ejemplo, cuando determinan que se vaya al valor razonable, tampoco se deprecia. O sea, no se deprecia. No, porque aquí hay un caso y es que cuando nosotros tenemos una propiedad de inversión y la tenemos por 10 años y en el año 11 decidimos venderla, porque se Mm. puede dar ese caso, que yo la tenga como Sí. propiedad de inversión y después yo digo, no, 10 años, en el año 11 decidí venderla. Cuando ya se toma la decisión de que una propiedad de inversión se va a vender, pues no se reclasifica a propiedades planta y equipo porque nunca lo fue. Se reclasifica a un nuevo concepto que es activos no Activos corrientes mantenidos para la venta, mantenidos para la que es venta. la NIF 5. Y allí te dice, listo, lo clasificaste como mantenido para la venta, tienes dos opciones para medirlo, que es el modelo del costo y valor razonable menos costo de venta. El menor de los dos, por ese valor, lo reclasificas como activo no corriente mantenido para la venta. Oh, Pero siempre van a ser propiedades de inversión, sí. siempre y cuando cumplan con su condición. Ah, perfecto. Ahora, puede darse el caso que una propiedad de inversión se convierta en propiedad planta y equipo y viceversa, una propiedad planta y equipo se convierta en propiedad de inversión dependiendo del objeto o el fin que se tenga para ese bien inmueble. Sí, porque por ejemplo uno puede tener una bodega que está en propiedad de inversión y de repente se habilita para la producción. Ya, Exacto. ya se volvió propiedad planta de equipo. O sea, depende mucho del uso que le demos al bien. Exacto, y en ese caso, fíjate que pasó de propiedad planta de equipo a propiedad de inversión o viceversa, no da lugar a una reexpresión de estados financieros, porque es un cambio dentro del círculo ordinario de la empresa. Ya no es que Ese estén, me parece un punto muy interesante, porque entonces el año pasado estaban, y entonces exprésalo. sí, sí, no, en ese caso no, porque es la No, no, situación es económica de que la empresa la que cambió. encuentra unos revisores fiscales o auditores que lo ponen a uno en unas trabas y empiezan a leer y a determinar qué tengo que hacer acá. Es bueno aclararlo de una vez a la comunidad, no hay que hacer nada. Es parte de la gira ordinaria del negocio. Ah, sí, un año fue propiedad planta de equipo, al otro año fue propiedad de inversión, pues sí, a eso pasó. No. Claro, eso puede ocurrir. Hay una situación de una experiencia que yo tuve con una empresa por Jumbo, que habían hecho un edificio muy bonito y enseguida tenían la competencia y el edificio de ellos era muy viejito, estaba ya bastante deteriorado, pero a diferencia era que el edificio viejito era tan viejo que estaba hecho con unos ladrillos que son grandísimos. No sé si ustedes los han llegado a ver, los primeros ladrillos son inmensos y las paredes de ese edificio eran gruesas y las paredes del otro edificio eran muy bonitas, estucadas, pintadas de blanco. Y en la revisión que hacíamos de las dos empresas, porque eran muy amigos, resulta que más valía el edificio viejo que el edificio nuevo. Ok. Y nos decían, pero el del edificio nuevo decía, pero ¿cómo es posible que mi edificio que está recién remodelado digan que vale menos que el edificio que está enseguida? Y bueno, a mí también me causó curiosidad y nos sentamos a hablar con los evaluadores y ellos nos explican era que el edificio viejo Ujú. podía durar 100 años más de los que ya había vivido, Ok. porque estaba hecho en ladrillo, mientras que el edificio nuevo tenía una Drywall, estructura metálica y las paredes eran de panel yeso. de drywall. Claro, Entonces claro. le decían, por esa sencilla razón, el de allá vale más porque tiene más vida útil para dar que el suyo. Ay, ay, ay. Sí, esas son cosas que Podía estar pasan muy cuando... bonito y muy nuevecito, pero no tenía la estructura. Exacto, el tocan esas paredes y eran cocas, huecas por dentro.
Sí, muchachos. Y con esto, pues el tema de la información a revelar de propiedades de inversión, damos por terminado el tema. Si ustedes gustan y tienen alguna inquietud, nos pueden escribir. Les podemos compartir el material también. También les podemos compartir la NIF 40 en PDF. Si ustedes gustan, nos escriben y se las compartimos, que es muy interesante poderla tener y leer tanto en NIF plenas como en NIF pymes. Perfecto, doctor Efreide, doctora Olga, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, por compartir toda esta información de la NIF, de esta NIF 40. Y bueno, a la final resultó pues muy, en esta norma, según vi, muy parecida tanto la NIF 40 como la sección 16, ¿no? Creo que no Sí, hay sí. como mucha diferencia allí, más es un tema como de que le dan la facilidad a la pyme de que evalúe pues el costo-beneficio allí. De resto vienen siendo como más o menos las mismas cosas para reconocimiento y todo este tema de cosas. Entonces, no, me gustó muchísimo esta charla. Muchísimas gracias. No se olviden suscribirse a nuestro canal estamos en YouTube, estamos en Instagram como @conexionesready, estamos en Facebook como Corredor Contable y Jurídico. Entonces, bueno, muchas gracias para todos. Doctora Olga, gracias. Sígueme en Instagram que tengo Instagram, en Facebook que tengo Facebook, en YouTube que tengo YouTube. Y den su like, por favor, que nos ayuda muchísimo. Muchas gracias a todos por la feliz invitación. noche. Chao, Hasta chao. luego, Muy bien. feliz noche, Chao. que esté muy bien.